Muy buenos días, licenciada, compañeros. El día de hoy les vamos a dar una clase demostrativa con el tema Los objetivos del área de lengua y literatura para básica elemental. Las integrantes de mi grupo son Tatiana Tixe y Cisale Modalis. A continuación, para introducirnos un poco más al tema, vamos a dar lo que es un objetivo. Un objetivo es algo cuya finalidad o meta se dirigen a las acciones o las operaciones de algún proyecto específico que nosotros tengamos. Todo lo que hacemos tiene un fin, es decir, todo lo que nosotros vamos a hacer o utilizar en nuestro camino van a aportar a la finalidad que nosotros tenemos, llegar al final. Y ya, el objetivo es nuestra capacidad para alcanzar y dependerá generalmente de la medida del éxito o del fracaso que nosotros obtengamos a lo largo del desarrollo. Ya, los objetivos del área de lengua y literatura para básica elemental son algunos. Como primero tenemos el objetivo con la codificación OLL.2.1, en el cual nosotros encontramos que es comprender que la lengua escrita se usa con diversas interacciones según los contextos y las situaciones comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación crítica frente a los textos escritos. Con este objetivo podemos comprender que lo que pretende específicamente en este primer objetivo es que nosotros logremos hacer que los estudiantes comprendan la lengua escrita, es decir, textos escritos, para desarrollar la indagación crítica frente a estos mismos. Para desarrollar este tipo de objetivo encontramos distintas actividades. Una de ellas es esta. A continuación les voy a explicar mi compañera. Muy bien. Como una de las actividades nosotros podemos realizar es poner en práctica nuestra escritura. Como podemos ver aquí, tenemos algunas actividades que podemos realizar. En la primera nos dice completa. Como podemos ver, entre medio de cada palabra hay espacios en blanco, donde nosotros vamos a poder en práctica lo que es nuestra escritura. Entonces vamos a completar los espacios en blanco. Como podemos ver aquí, nosotros podemos verificar en la primera parte sería la I. En la siguiente palabra podemos ver que se iría la vocal A. Mis padres. En la siguiente sería la letra E. Mis padres tienen. Como podemos darnos cuenta también, al lado izquierdo nos da una imagen. Entonces a continuación sería una. Y aquí está la palabra del objeto que tenemos en nuestra imagen, que sería una cámara. Entonces, si nosotros seguimos completando la imagen, nos quedaría: mis padres tienen una cámara de fotos que llevan en todas las excursiones que hacemos por las montañas. En la siguiente imagen tenemos lo que es separar. Tenemos todas las palabras unidas sin espacios. Entonces aquí podemos separar cada palabra. El carpintero de mi pueblo. Y así podemos seguir separando toda la palabra para poder formar una frase o una oración. De igual manera tenemos acá, nos dice alarga. Tenemos, como les indiqué al lado izquierdo, una imagen. Nos dice: cuando vamos al supermercado, y nosotros podemos imaginar y también escribir lo que estamos pensando. Cuando vamos al supermercado con mamá, compramos comida
zapatos, leche. Y de esta manera nosotros podemos seguir completando nuestra frase. Y de igual manera el último nos dice crea. Tenemos la imagen a un lado, nosotros podemos crear un cuento, tal vez que comience. Había una vez un pájaro llorando porque su dueña no le daba de comer. Y así nosotros podemos seguir creando y de esta manera podemos poner en práctica lo que es nuestra escritura. Podemos visualizar cierto tipo de actividades que nos permiten estimular la parte de la comunicación escrita o textos escritos. Eso es lo que nosotros queremos alcanzar a lo largo de este subnivel, aplicando este tipo de actividades que nos permitan fortalecer y crear palabras, frases y oraciones después. Ya. Como siguiente objetivo tenemos el O.ll.22, el cual es valorar la diversidad lingüística y cultural del país mediante el conocimiento y el uso de algunas palabras y frases de las lenguas originarias para fortalecer el sentido de identidad y de pertenencia. Este se refiere a que nosotros, como un país plurinacional y de diversas culturas, debemos mantener lo nuestro. Es decir, podemos implantar en el sistema educativo distintos tipos de aplicaciones en nuestros lenguajes natales. En este caso, nosotros podríamos aplicar lo que es el idioma quichua en ciertas frases al inicio de clases o al finalizar o al realizar cualquier tipo de actividad. Muy bien, como actividad en esta ocasión podemos hacer lo que son practicar expresiones básicas dentro de nuestra aula. Esto quiere decir que tal vez podemos empezar con palabras sencillas o con saludos dentro de nuestra aula en una diferente lengua. Aquí tenemos un ejemplo. En español nosotros podemos decir buenos días y en quichua ayipuncha. De igual manera, nosotros podemos utilizar buenas tardes y en quichua sería ayichishi. Y el buenas noches, que en quichua lo diríamos ayituta. Estas son algunas de las palabras con las cuales nosotros podemos empezar a expresarnos con un lenguaje diferente dentro de nuestra aula. Este tipo de actividades, además de ayudar a los niños a incrementar su vocabulario en un nuevo idioma, ayudará también a conservar y a perseverar lo que es nuestro patrimonio, en este caso del lenguaje, de las diferentes nacionalidades y culturas que existen aquí en el Ecuador. Ya. Como siguiente objetivo tenemos el objetivo 3, que es participar en situaciones de comunicación oral propias de los ámbitos familiar y escolar, con capacidad para escuchar, mantener el tema de diálogo y desarrollar ideas a partir de un intercambio. Este nos propone que nosotros incentivemos a los estudiantes a participar en situaciones de dialecto, es decir, crear diálogos en diferentes contextos, como decir, diferenciar ámbitos y qué tipo de lenguaje podemos expresar nosotros en cada uno de estos. Para nosotros practicar este tipo de lenguaje podemos incrementar distintas actividades. En este caso hemos puesto como una actividad la práctica de debates, ya que el debate es una forma de discusión formal y organizada, que se caracteriza por enfrentar dos posiciones opuestas sobre un tema determinado. Aquí los estudiantes podrán ampliar su vocabulario y tener un mejor conocimiento. Listo.
Hay que plantearles a los estudiantes en este tipo de actividades un tema y que aprendan a manejar distintos tipos de palabras según el tema dado y el sincronizado respeto de las palabras y de respetar la opinión también del otro. Ya. Como el cuarto objetivo tenemos comunicar oralmente las ideas de forma efectiva mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral y el vocabulario pertinente en la situación comunicativa. Aquí entra un poco más estructurado el tema de el uso del lenguaje. Hay que analizar las distintas estructuras que se encuentran al momento de comunicarnos de manera oral y el vocabulario pertinente que debemos usar en una situación comunicativa, ya sea formal o informal, dependiendo de los niveles de lenguaje. Muy bien, como actividad que nos proponemos en este objetivo podría ser los juegos de roles, ya que esta es una dramatización improvisada en que las personas participantes asumen el papel de una situación antes ya previamente establecida. Como podemos ver aquí, los niños pueden tomar el papel ya sea de un doctor, de un abogado, de un médico, para que puedan ampliar su vocabulario y de igual tener una mejor expresión oral. Asimismo, los niños podrán diferenciar qué tipo de vocabulario y términos ocupan cada uno de ellos mediante la experiencia que ellos tal vez ya han vivido o incrementando nosotros ante ciertas pautas y ciertas palabras que deberían usar, sería una estrategia aún mejorada. Como el objetivo 5 tenemos leer de manera autónoma textos literarios y no literarios para recrearse y satisfacer necesidades de información y aprendizaje. Este nos propone un interés propio por la lectura, ya sea de textos como nos menciona literarios o no literarios, para que los niños puedan distraerse, tomar eso como un modo de distracción y no solo eso, sino también de información y aprendizaje autónomo. Muy bien, en este objetivo hemos tomado como actividad la lectura comprensiva. Como podemos ver aquí en la imagen, nos da un pequeño cuento donde dice: Tomás es un gato gordo al que le gusta jugar mucho todo el día. Puede saltar muy alto. Una vez que nosotros ya hayamos tenido una lectura comprensiva sobre la frase, el tema o cuento que vamos a realizar, siempre vamos a tener preguntas que responder. Esto nos dará la información de que nosotros comprendimos nuestra lectura. Como aquí nos dice, ¿qué animal es Tomás? Si Tomás es un gato, un perro o un pájaro. ¿Cómo es Tomás? Si es alto, gordo o grande. ¿Qué le gusta hacer a Tomás? Si le gusta correr, jugar, dormir. Y por último, ¿qué puede hacer Tomás? Tomás, dar vueltas, saltar muy alto o comer mucho. Como les indiqué, esto nos sirve para ver que la lectura que hayamos leído haya sido comprendida de una manera correcta. Listo. Como siguiente objetivo tenemos el objetivo 6. Este nos plantea desarrollar actividades de pensamiento para fortalecer capacidades de resolución de problemas y aprendizaje autónomo mediante el uso de la lengua oral y escrita. Como deducción podríamos decir que este objetivo nos incrementa la investigación para lograr formular pensamientos y esto sería mediante el lenguaje oral y escrito. La siguiente actividad que podemos realizar son diálogos, ya que los diálogos son un intercambio de información que tiene lugar entre dos o más personas que se comunican directamente entre sí. Como podemos ver, los diálogos pueden ser tanto orales como escritos. Estos diálogos también pueden ser de un estilo tanto directo como indirecto. Esto también lo podemos realizar. Así cumplimos con el objetivo que sería
obtener información y experiencias a través de la comunicación, ya sea como mencionó mi compañera, escribiendo diálogos o formando diálogos dentro del aula de clase. Como el objetivo número 7 tenemos usar los recursos de la biblioteca del aula y explorar las TICs para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria. Aquí podemos incrementar incentivar a los estudiantes a que usen recursos ya sea físicos o digitales al momento de averiguar cualquier tipo de información o ya sea al momento de reforzar cualquier tipo de tema dentro de la clase como un tipo de aprendizaje autónomo. En este caso podríamos plantearnos el libro leído. El libro leído consiste en información de distintos libros y la aplicación correcta al momento de la lectura para entender distintos tipos de información que se encuentra en él. Podríamos formar tipo concursos, competencias dentro del aula e incluso de la escuela, incentivando a los estudiantes a que apliquen la lectura como un modo diario y en este caso se preparen para este tipo de actividades. Ya, listo. Como siguiente objetivo, el objetivo número 8, tenemos escribir relatos y textos expositivos y descriptivos en diversos soportes disponibles y emplearlos como medios de comunicación y extensión del pensamiento. Este nos describe que incentivemos a la escritura de textos, ya sea expositivos o descriptivos, como modo de comunicación y que los estudiantes puedan transmitir sus pensamientos y emociones a través de los mismos. Como una actividad tenemos la elaboración de cuentos. Muy bien, como había dicho mi compañera, como actividad en este objetivo tenemos la elaboración de cuentos. Tenemos que tener en cuenta que los cuentos por lo general cuentan con dos características. La primera es la brevedad. Esto quiere decir que vamos a omitir detalles que no son necesarios dentro de nuestro cuento para que el lector o el oyente no se aburra. Y la otra es lograr la expansión de la imaginación del oyente o del lector a través de la narración. Como habíamos visto, este objetivo se trata mucho de comunicarnos. Entonces, si es que nosotros logramos que nuestro oyente o nuestro narrador imagine el cuento que vamos a realizar, vamos a lograr una buena comunicación. Aquí se toma en cuenta distintos elementos que se les pone en pautas a los estudiantes, como ciertas características. En cuanto a la estructura, en cuanto al contenido del libro, sería a decisión propia para dejar liberar la creatividad del estudiante. Como siguiente objetivo tenemos el objetivo número 9, el cual nos menciona reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos y sintácticos ortográficos de las propiedades textuales para aplicarlos en sus producciones escritas. Aquí se encuentra un concepto más profundo, en donde nosotros podemos ver que ya involucramos distintas características para agregarle a un texto como la semántica, el léxico, que es el vocabulario que hemos adquirido mediante este subnivel y en las distintas unidades, los sintácticos, la ortografía que ya entra, que debemos diferenciar cuando una palabra está mal o bien escrita, para aplicar en la construcción de textos escritos. Como actividad aquí tenemos lo que es tanto crear como ordenar oraciones. Esto es de suma importancia lo que es saber construir oraciones, ya que esta es la forma más básica y sencilla de comunicarnos, ya sea de manera oral o de manera escrita. Es importante mencionar que sabemos que cada oración cuenta con su sujeto, su verbo y su complemento. De esta manera vamos a tener una sintaxis correcta. Vamos a ver aquí un ejemplo. Como podemos ver, la oración, la primera, se encuentra desordenada. Entonces nosotros vamos a realizar y la vamos a ordenar, que quedaría de esta manera.
La Tierra gira alrededor del Sol. De esta manera quedaría nuestra primera oración. Así podemos seguir creando y ordenando nuestras siguientes oraciones y como les indicamos, van a poder ya tener una mejor escritura y reconocer las faltas ortográficas para no cometer los mismos errores. Como ya habíamos mencionado, aquí se encuentra un tema más profundo en cuanto a alcanzar el objetivo, ya que nosotros tenemos que aplicar diferentes estructuras, tanto en semántica y ortografía, como aquí podríamos poner pautas en la enseñanza de aprender qué es un artículo, qué es un sustantivo, qué es el predicado, entre otras cosas. Como siguiente objetivo tenemos el objetivo número 10, el que hace referencia a apropiarse del código alfabético del castellano y emplearlo de manera autónoma en la escritura. Este nos hace referencia a que nosotros podamos entender cada una de las letras las letras del abecedario y también fusionar las mismas para ponerlos en práctica en la escritura, para unir y formar palabras y continuamente frases, oraciones, etc. Muy bien. Como actividad en este objetivo tenemos lo que es el dictado, que este es un procedimiento de escritura mediante el cual el alumno oye de un texto previamente estudiado cierto número de palabras, las retiene en la memoria y las escribe de inmediato con toda la corrección. El propósito de estos dictados pueden ser dos. El primero podría ser con un fin diagnóstico, que es el que maestro lo hace con el propósito de comprobar las deficiencias que presentan los alumnos en relación a ciertos aspectos de su escritura o de su ortografía. Entonces, aquí vamos a realizar un ejemplo. Muy bien, como podemos ver en este caso, nos dieron una oración, la escuela es de color azul. Entonces, lo que tienen que realizar los estudiantes es retener esta oración en su cabeza y después escribirla de la manera correcta. Así podemos realizar en esta actividad. Cabe destacar que la importancia del dictado nos permite reconocer qué rol, o sea, qué función cumple cada letra del abecedario, identificar en qué momento podemos aplicar, cuál es su sonido y entre otras cosas para crear frases, palabras u oraciones. Como siguiente objetivo, que es el objetivo número 11, tenemos apreciar el uso estético de la palabra a partir de la escucha y la lectura de textos literarios para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en el gusto literario. Aquí podemos ver que este nos involucra que nosotros debemos incrementar la apreciación del uso de la palabra, y de las macro destrezas en sí, como es escuchar, hablar, leer y escribir, para poder aplicar estas en textos literarios y potenciar la imaginación y la curiosidad de los estudiantes. También la memoria para desarrollar diferentes textos. Muy bien, en esta actividad, como pudimos ver, podemos realizar lo que son declamación de poemas. Sabemos que lo que es declamación de poemas es un arte escénico que se desarrolla frente a un público que observa y también nos escucha, que se puede participar siendo testigo tanto de los ojos como de nuestros oídos al mismo tiempo. Esto sirve como indicamos en lo que es una interpretación de un poema. Como nos decía el objetivo, aquí nosotros podemos imaginar y también de igual manera podemos lo que es reforzar y dar un poco más de habilidad a nuestra mente. En este caso también podríamos aplicar las 4 macro destrezas, ya sería al momento de crear el poema de manera escrita, al momento de leer en frente de la clase, al momento de declamar y al momento de que las demás personas nos están escuchando.
Como el último objetivo tenemos demostrar una relación vivida con el lenguaje en la interacción con los textos literarios leídos o escuchados para explorar la escritura creativa. Este nos hace referencia a que nosotros podamos crear una relación con el lenguaje para interactuar con los textos literarios que nosotros leemos y escuchamos en la clase para explorar una escritura más creativa, es decir, poner a volar nuestra imaginación y crear este tipo de textos. Muy bien, aquí podemos realizar lo que son preguntas sobre algo que ya hemos leído. Como ejemplo, aquí tenemos una lectura que dice El gato Misingo. En mi casa tengo un gatito muy bonito de color café. ¿Entiendes si lo llamo Misingo? Es listo y salta a mucha altura. Le gusta echarse en la silla de papá. Si le llamo a comer migas con leche, deja la silla y viene corriendo. Me gusta ver a Misingo jugando con la cola levantada. Nosotros podemos repetir esta lectura una, dos, hasta tres veces a nuestros estudiantes para que puedan comprender y entender el texto y se les haga de una manera más sencilla responder las preguntas. Como aquí dice, ¿qué tengo en mi casa? Y aquí nos dice, en mi casa tengo un gatito muy bonito. ¿De qué color es el gato? De color café. ¿Cómo se llama el gato? ¿Entiendes si lo llamo Misingo? Entonces nosotros podemos lo que es responder preguntas de nuestro cuento para verificar que la lectura haya sido comprendida. Es así como nosotros podemos trabajar este tipo de actividades, en este caso de la cultura escrita como último objetivo, diferenciando las distintas partes de una lectura y poniendo en práctica también la creatividad al momento de leer este cuento. Eh, eh, con esta exposición nosotros hemos tratado de llegar a una comprensión de los objetivos y saber que los objetivos que nosotros tenemos en todos los subniveles, en este caso para elemental, plantean actividades y temas que nosotros debemos alcanzar a lo largo de las clases para poder generar conocimientos en los estudiantes y conectar posteriormente en los otros subniveles. Muchas gracias, esta fue nuestra exposición.